volver a estar acá. Con gusto. ¿Esperaban eso o fue también una sorpresa, lo mismo que aquel 15% o casi 16% de diferencia entre FF y M? Sí, uno tiene sensaciones de cosas en los últimos días, uno se va dando un poco cuenta de las cosas que van ocurriendo. En lo que respecta a lo provincial, obviamente que pensábamos que podíamos tener mejor resultado. Hay cosas que desde lo electoral y lo cotidiano no ocurrieron como pensábamos. ¿Por qué? Porque también hubieron errores, no explicamos suficientemente, no llegamos a todos a explicarles lo que significaba votar fuertemente a diputado y también a presidente de la Nación con dos boletas diferentes. Pepe, votar en este momento de la Argentina, votar presidente era urgente, la gente lo quería hacer y siempre fue así. Explicar que también es importante votar diputado es difícil. Porque es uno dentro de lo que es el sistema democrático, es importante, pero a su vez no es quien resuelve cotidianamente los problemas. Aparentemente, una ley, siempre se dice por ahí que una ley no se inaugura. Sí, los efectos de las leyes se sienten muchas veces. Quizás más a largo plazo. Lo más inmediato es lo ejecutivo. Exactamente, pero también hay cosas que son, leyes que tienen que ver con el sistema económico y con algunas cosas, e incluso con el tema de autorizar cuestiones de crédito y todo eso, tienen efecto directo. Pero como que el que distribuye eso tiene que ver con el Ejecutivo, entonces es muy difícil explicar que es importante votar un diputado. Ahora, con esa línea de pensamiento, Ricardo, en octubre se va a profundizar entonces. No, yo creo que podemos lograr articular bien con mayor trabajo. Esto es un desafío, explicar más, hay 2 meses de tiempo. Creo una de las cosas que nosotros lo dijimos desde el primer momento, que nosotros venimos de una elección provincial y todos, incluso creo que todos los partidos, trabajamos con mayor tranquilidad en esta, sin ser abrumadores en la campaña. ¿Por qué? Porque veníamos de una campaña también con mucha actividad que terminó el 2 de junio. Entonces, 1 mes y medio después tenemos estas otras elecciones, 2 meses, junio, 2 meses y medio. De nuevo otra elección, entonces es como que levantamos un poco la actividad y creo que ahora, continuaremos la actividad para lograr explicar. Tampoco puedo decir que todo el mundo lo va a entender o lo quiera entender o que el resultado va a ser mejor o peor. No puedo vaticinar eso. Sí sé que vamos a trabajar intensamente para lograr un mejor resultado. Ahora, ustedes tienen una estructura impresionante y me decía un amigo, la renovación estuvo un poco vaga en estos últimos tiempos, no trabajó lo suficiente como pensó que la oleada del mes de junio se venía junto y que todo sería un poco más fácil. Usted tiene una estructura importante que seguramente ahora lo pondrán en funcionamiento. Ahora, ¿van a seguir profundizando esta de la boleta corta o van a decirle, ya jugarse, decir, muchachos, va el militante va con la boleta de la renovación y con la boleta de FF? Mira, eso lo vamos a decidir seguro en estos días, pero claramente en la boleta corta no hay posibilidades de ir pegada. No, lógico. Vamos a trabajar fuertemente porque nos interesa tener nuestros diputados y creo que la coyuntura de la mayoría de nuestro trabajo, el trabajo completo, estuvo prácticamente trabajado hacia la boleta de FF. No sé si hubo gente de la renovación que haya trabajado otra boleta para acompañar el voto.
Sí, se había expresado que queda liberado a otros sectores, pero hubo mucha militancia de un sector de la Renovación que trabajó fuerte la boleta de FF, y eso es importante. Vamos a intensificar seguramente ese trabajo. Hemos estado también la semana pasada en Santa Fe ratificando un acuerdo nacional para trabajar intensamente, que esperemos que se cumplan también esos acuerdos que hemos establecido ahí con Fernández. Yo fui a firmar de parte de la Renovación, no fue Ricardo Huelva, sino la Renovación me encomendó esa tarea en nombre de todos, y creemos que hay mucha expectativa ahí que esas cosas se cumplan porque son necesarias. También creemos que se va a cumplir lo que es necesario en este momento del país. Por eso creo que ha generado mayor adhesión. Primero, la expectativa de resolver los problemas cotidianos. No tanto la macroeconomía, sino la microeconomía, la de cada uno de los ciudadanos. Y lo otro, también para nosotros desde la política se ve una posibilidad de trabajar todos los gobernadores sentados a la misma mesa junto con el presidente. Eso es lo que propuso Alberto Fernández, que también seduce. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad de opinar no solamente de las necesidades de mi provincia, sino las necesidades del país. Hoy no se concibe más que una sola persona defina los destinos del país. Es muy difícil. Los cambios son profundos y rápidos, y por lo tanto la deliberación o la responsabilidad de un solo sector de la política resolviendo los problemas, si se equivoca uno, nos equivocamos todos. Y en eso estamos. Entonces creo que hay una gran oportunidad de trabajar juntos, y creo que eso es lo que seduce. ¿Ustedes entienden que ya es irreversible? Mira, Pepe, vos sabés que nada, en política no hay la última palabra, pero todo indica que, además, creo que con las cosas que están ocurriendo en estos 2 días, hacen irreversible una situación. Es difícil que se pueda revertir poniendo en juego la economía cotidiana. Si no hicimos bien las cosas, debemos reconocer y replantear la situación, no profundizando. Por eso creo que es justamente el otro modelo el que interesa a los argentinos, y está visto que lo votaron así. Escuché último momento que se está hablando de un fraude, de una posibilidad de fraude. No sé si escuchaste algo vos. De fraude. De que hubo fraude electoral el domingo. No escuché eso. ¿No? Bueno, no, desconozco, no escuché. Lo que sí escuché que el Fondo Monetario Internacional no está de acuerdo con esto que está ocurriendo en estos 2 días. Creo que tenemos que en este momento mandar todas las posibilidades, fundamentalmente de buen diálogo, de poner racionalidad a este momento económico-político del país, o político-económico. Se desencadenan cosas porque no hay política, y la política es sentarse a discutir de aquí para adelante, aunque sean por 4 meses. Hay que acordar, tienen que ser candidatos, tenemos que tener elecciones, y tenemos que llegar al 10 de diciembre con el gobierno que está entregando como corresponde las responsabilidades a otro gobierno, a otro gobernante. Entonces creo que es el momento de la racionalidad y no de implosionar para ver si logro algún resultado. El que queda vivo ganó. No, esto no es así. Creo que acá tenemos que estar todos bien, y por lo tanto debe primar la racionalidad. Lamentablemente en estos, o por lo menos en las declaraciones de ayer del presidente de la Nación, desde mi óptica, no me hago cargo, hubo mucha irresponsabilidad, en declaraciones muy irresponsables, echando la culpa al votante, echándole la culpa al otro, como que todos los demás tenemos la culpa, el que le votó, el que no le votó, o principalmente el que no le votó, de lo que está ocurriendo en el país. Sí, por eso decía que acá debe haber mucha racionalidad en este momento, y debe ponerse en el rol de presidente, no de candidato.
Él es presidente, elegido por 4 años y debe asumir ese rol hoy. El de candidato pareciera que no, debe ser en otro lugar incluso, en otros espacios, pero cuando tiene que gobernar tiene que mostrar que está gobernando, no que está haciendo campaña. Claro. ¿Y cómo te imaginás en el hipotético caso de que esta situación continúe, ¿no? Y que no sé, con mayor o menor medida, pero que en diciembre se defina ya una situación similar a la que ocurrió el domingo? ¿Cómo te imaginás? Yo sé que vos no sos gobernante de la provincia de Misiones, pero sos una persona que tenés injerencia y estás imbuido en lo que se refiere a la parte gubernamental, más allá que sos legislador. ¿Cómo te imaginas una convivencia y si quedan algunas cosas pendientes que hay que ir resolviendo con este gobierno que está hoy? Por eso decía que tiene que seguir gobernando, porque hay muchas cosas, sobre todo establecer un plan económico que contenga a todos en estos 4 meses. Creo que los otros sectores de las provincias deben acompañar, cuidando la institucionalidad, pero sí debe cumplir con esas cosas que decís vos, todo lo establecido, porque no debemos sacarle la responsabilidad a la gestión. La gestión debe hacerse. Si no se gestiona, es muy difícil que la institucionalidad se mantenga. Todas las responsabilidades asumidas como presidente concluyen el 9 de diciembre. Y esas se las deben ejercer plenamente. Las de candidato es otro tema. Viniendo de Monte Carlo veo obras, ¿no? En la ruta 12, viniendo de San Ignacio para esta zona ya, la hermosa, creo que doble rotonda que va a haber en Santana, y uno se pone a pensar, porque uno piensa en función de lo que se tiene que mejorar, lo que hace bien, y uno se pone a pensar también en las políticas de Estado, porque generalmente no hay políticas de Estado, hay políticas de gobierno o de partidos y no de Estado, y yo pensaba, ojalá que todo esto continúe, ¿no? Ese ejemplo que decís de política de Estado y esa obra es una política de Estado porque se inició antes del 2015. ¿Te acordás que esa obra se inició antes del 2015? Claro. Se pudo gestionar para que continuara y debe seguir hasta que se concluya. Nosotros, entre los 5 puntos que pedimos, justamente en este caso es concluir hasta Iguazú, y pedimos también la conclusión de Paso de los Libres hasta la provincia de Misiones, porque creemos que son cuestiones estructurales, pero eso es política de Estado. No debe, por eso decía, el gobierno, una cosa es la institucionalidad, la gestión, y otra es la cuestión electoral. Si nosotros confundimos, si el interés superior está en lo electoral y dejamos de lado la gestión, estamos atentando directamente con la institucionalidad. Y eso es responsabilidad de los 24 gobernadores, de todos los legisladores del país y también del presidente. Todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Esto no es un juego, esto es en serio. Y también tiene que ser responsabilidad de los que supuestamente van a gobernar. Digo supuestamente porque todavía no fueron electos, digamos. Claro, sí, sí. Es responsabilidad de ellos, porque también a muchos que ya comenzaron a hablar en 2 días, como si ya tuvieran la sartén por el mango, cansa también. Y ya uno dice, espera un poquito, espera a llegar. También tiene que haber esa responsabilidad. No digo esa responsabilidad de lo que dijo Macri ayer, casi para mí descocadamente, el de que, bueno, de que yo le pido a la renovación que tal cosa, al kirchnerismo tal cosa. El kirchnerismo no llegó todavía, pero también tiene que tener responsabilidad en este tiempo y no un futuro presidente que diga, bueno, el dólar en diciembre va a llegar a 70 pesos, digamos. Estas cosas también esa responsabilidad tiene que ser por parte de ellos. De todo, por eso te digo que esto no es un juego, esto es en serio. ¿Por qué? Porque está en la vida de las personas, de muchísima gente que está muy preocupada por su situación particular, y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, preocupados por el que tiene menos, por el que vive peor. Entonces, por eso creo que debemos enfocarnos, no jugar a ver quién es el más poderoso del lugar.
Eso es un juego para otro lado. No cabe en esta sociedad ni un juego de sentirse uno más que otro. No cabe en ningún lado, ni en ningún sector, menos en la política, sentirme que ejerzo el poder más que otro. Y disputar el poder, y lo que nosotros tenemos que disputar definitivamente es ser servidores públicos, saber quién es mejor, pero en el servicio a los demás, no quién es el más poderoso que se impone sobre el otro. Entonces creo que esa cultura es la que tenemos que trabajar, la cultura del servidor público, que está ahí no para ganarle a fulano o a mengano, está para servirle a aquel que necesita más. Ese enfoque es el que necesitamos. No estamos enfocados en eso, en este país. Nosotros, los argentinos, no estamos enfocados ahí. Por eso seguimos teniendo un margen de un 30% de población con pobreza, por debajo de los índices bajos de pobreza. Entonces, nosotros estamos enfocados en la disputa de cuestiones electorales hace mucho tiempo. Tenemos que terminar con eso, tenemos que juntarnos y trabajar. A ver, el norte argentino es el lugar donde hay más pobres y donde menos se ejecutan obras. Es inversamente proporcional. Debemos darle servicios, calidad de vida, donde tengo problemas, donde la sociedad está más necesitada. Ahí tengo que enfocarme. Ahora hago las obras más fastuosas, las más caras, en el lugar donde tienen todos los servicios. No hay un metro en la capital federal, no hay un metro de empedrado ni de tierra, calle de tierra no existe, Pepe. No hay, y la calidad de vida de todos, y a ver, no quiero que pierdan calidad de vida, quiero que mi gente tenga calidad de vida. Pero también está el resultado de capital federal, el resultado electoral. Claro, ¿por qué? Porque tienen calidad de vida, claro. Se le da todo. Pero la provincia de Buenos Aires le dieron mucho y no fue así el resultado. ¿Por qué? Porque la calidad de vida no pasa por cuestiones que tienen que ver solamente con lo económico. Nosotros tenemos que orientar a atender más a nuestra gente. Vos no sos solo plata, vos no sos solo economía, vos sos un ser biopsíquico, social, espiritual, que tiene muchas dimensiones, y vos querés que te traten bien, primero, y después querés muchas otras cosas. Cuando las cosas las lográs con esfuerzo, estás satisfecho. Ahora, cuando las cosas no se dan porque hay impedimentos de calidad de vida, es muy difícil. Entonces yo creo que nosotros debemos mejorar en la política, enfocarnos decididamente al que más necesita. Y ahí vamos a tener logros. Yo no creo que la política deba ser solamente la lucha por el poder. Eso desgasta muchísimo, y aquel que lucha solamente por el poder convierte su vida en algo que definitivamente la sociedad de a poco va a ir repudiando. En estos próximos 2 meses, ¿dónde enfocará, digamos, la renovación para poder recuperar algunos votos o ser segunda fuerza y poder contar con un diputado, por lo menos uno más, digamos? Seguramente los más optimistas pensarán más allá de la estructura, digamos, algunas cuestiones por resolver en estos 2 meses, si es que ya tuvieron alguna charla ustedes de a dónde apuntar. Sí, primero que si yo no puedo arrogarme, digamos, lo que va a decir la renovación o lo que va a hacer. Sí creo personalmente que debemos insistir en un trabajo en el que las cosas que van a hacer nuestros legisladores junto con el presidente que tengamos en la Argentina sean más explícitas. Es decir, qué rol va a cumplir mi diputado nacional en este momento histórico de la Argentina. Entonces tengo que hablar creo, de las cosas que nos afectan a nosotros. Tenemos que corregir pymes, tenemos que corregir economías regionales, todo eso tenemos que sentarnos a explicar. Y no perder derechos que se habían ganado. Exactamente. También. Además, qué obras son fundamentales para nuestro Pepe. Nosotros tenemos que hacer definitivamente, decía, las autovías. La reivindicación económica es muy importante para que nosotros podamos tener autonomía económica y para que podamos autodeterminarnos en aquellas cosas que son urgentes.
para los misioneros. Tenemos que cuidar nuestras economías regionales que están con dificultades, todas con dificultades, o por mercado, o por costos, o por exportación, o por lo que sea. Debemos ocuparnos de eso, eso es lo que tenemos que hablar. De eso tenemos que escuchar también, aprender, involucrar los sectores que están con problemas. Acá hay un montón de cosas que hay que corregir y fundamentalmente creo que no debemos hacer más parches. Si nos vamos a las cuestiones de fondo, alguien dijo por ahí sabiamente hace 2000 años, no pongamos remiendo nuevo en vestido viejo. No funciona. La primera lavada, la tela nueva se encoge y se vuelve a romper. Creo que debemos ir hacia aquellas cuestiones que son, tenemos problemas sociales que solamente asistimos con dinero. Y no creo que tengamos que seguir haciendo eso. A veces hay que poner la oreja también y escuchar. Por supuesto que se requiere que Pepe, esas escuchas tengan alguna respuesta, digamos. No, y la respuesta, si bien hay cosas urgentes, pero nosotros tenemos problemas sociales que respondemos con tarjetas sociales. Y es problema social, no es problema económico solamente. Una partecita, ese es urgente, en la partecita económica, es urgente. Pero las personas necesitan creer en sí mismos, necesitan encontrar un rol en la sociedad, necesitan sentirse útil y deben alcanzar sus logros. Entonces, yo creo que no debemos discutir tanto, es decir, respondemos a los problemas sociales con tarjetas sociales o con planes sociales, no, debemos apuntar al hombre en su totalidad, al hombre, mujer, digamos, a ponerlo de pie. Y seguramente en esos conceptos van a tener alguna diferencia también si es que el gobierno kirchnerista se hace cargo otra vez de este país. Yo lo que creo que, pero hay que dar la discusión. Yo no sé si es gobierno kirchnerista, creo que es un gobierno con otras características también. No me gusta encasillar a nadie en esos conceptos. He tenido oportunidad de hablar con Alberto Fernández y creo que es un hombre moderado, respetuoso de la política, porque va a acercar a gobernadores y a otros dirigentes a su mesa. Entonces creo que es una oportunidad de corregir errores del pasado, de todos los errores ocurridos. Obviamente vas a incorporar otros, porque cada uno lleva su parte, su miseria, por ahí no vicios, sí. Porque a ver, sus limitaciones. También, sí. Si uno en muchas oportunidades las miserias soy bueno gestionando a lo mejor, pero tengo mal carácter, por ejemplo. En otras oportunidades, en muchos casos, la miseria es el producto de la limitación en muchas oportunidades. Pero lamentablemente. Por eso, y sí, por eso ahora, digo, si vos poner me decís, una sola persona al frente de todo esto es muy difícil. Sí, no, lógico, pero si vos me decís que ya por lo menos lograron los gobernadores en Rosario firmar o comenzar a firmar un acuerdo con Alberto de que van a tener reuniones, como antes no había reunión de gabinete y manejaban a gusto y piacere, ya me parece que es un avance. Sí, yo parece que ese es lo creo, y ese día por lo menos cada provincia llevó 5 puntos de su interés. No eran 5 puntos para todo el país, 5 puntos de su interés. Entonces, bueno, es la forma. Y nosotros también tenemos que encargarnos de que eso se cumpla. Seguramente. Gracias por visitarnos como siempre. Gracias a vos, Pepe. Muy amable.